Muy buenas tardes. En nombre del MBA, Magíster en Gestión Empresarial de la Universidad Técnica Federico Santa María, les damos la más cordial bienvenida al webinar Mirando hacia el futuro. Este ciclo de conferencias se enmarca en la celebración de los 20 años del programa MBA USM, que fue dictado por primera vez en el año 2000. Mirando hacia el futuro integra 4 conferencias directamente relacionadas a los múltiples desafíos que actualmente las empresas, organizaciones e instituciones deben enfrentar para su desarrollo y aporte a la sociedad, desde el ámbito del management. Cada una de estas conferencias han sido presentadas por destacados expositores nacionales e internacionales, expertos en cada disciplina. Hoy, la profesora de nuestro programa, María Pilar Gárate, presentará la cuarta y última conferencia de este ciclo, denominada Diversidad e Inclusión, los nuevos desafíos. A continuación, saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde. El doctor Lionel Valenzuela Ollaneder, director del Departamento de Ingeniería Comercial USM, y el doctor Hugo Osorio, director del programa MBA USM. Saludamos también a los académicos, profesores, estudiantes, funcionarios y a la comunidad externa presentes en esta transmisión. Anunciamos que todas las preguntas y comentarios referentes a la exposición las pueden realizar a través del botón Preguntas y Respuestas activado en la plataforma Zoom. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y respondidas en vivo por la profesora al final de su exposición. Para dar inicio a esta actividad, dejamos con ustedes al director del programa MBA USM, profesor Hugo Osorio. Adelante, director. Muchas gracias, Isabel. También permítanme saludar a todas las autoridades académicas y administrativas que se encuentran hoy día conectadas a este webinar. Saludar a nuestros alumnos y exalumnos del programa MBA de la Universidad Santa María, al igual que alumnos y exalumnos también de los programas de pregrado de nuestra universidad y de todos sus programas. Saludar a todos los académicos, funcionarios, a la comunidad universitaria y a todo el público que hoy día se está incorporando a esta nuestra cuarta conferencia del ciclo MBA USM Mirando hacia el Futuro, que como bien mencionaba Isabel, celebrando los 20 años de nuestro programa de Magíster en Gestión Empresarial. Bueno, como lo han podido constatar, en este ciclo se programaron 4 conferencias. La primera fue el profesor John Sirio, quien nos habló, ¿cierto?, de la globalización, su historia y su desafío en el futuro digital. También tuvimos la interesante conferencia del profesor Cristian Rayo, que nos habló de la lucha de la hegemonía mundial y quién sale ganando después de esta pandemia, y cuáles son las opciones para Chile y Latinoamérica en este nuevo escenario. La tercera conferencia que tuvimos la semana pasada la dictó el profesor Arturo Herrera, que nos invitó a repensar lo que es posible, donde nos habló de la importancia de la innovación en el progreso de las naciones, la aceleración y la adopción de tecnología emergente, y en general todo lo que tiene que ver con innovación y transformación digital. En el día de hoy, y cerrando nuestro primer ciclo, celebrando estos 20 años de existencia, la profesora María Pilar Gárate nos entregará su conferencia Diversidad e Inclusión, los nuevos desafíos, donde nos invitará a reflexionar y poner a prueba nuestras propias creencias, comentando sobre el reto que enfrentan los tomadores de decisión en la actualidad, considerando que hoy día tenemos ambientes muy cambiantes en el ámbito empresarial. La profesora Gárate es doctora en Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Delft de Holanda, es ingeniera civil industrial con mención en química de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En la actualidad se desempeña como académica del Departamento de Industria de la Universidad Técnica Federico Santa María y es directora de enseñanza online, dirección que apoya la innovación de procesos en la gestión educativa de nuestra universidad. Y por cierto, es profesora de nuestro programa MBA. En términos de diversidad e inclusión y en su calidad de líder del programa Mujeres en la Universidad Técnica Federico Santa María, María Pilar ha participado como panelista invitada a diversos foros y seminarios, como por ejemplo el seminario Mujer, Líderes Hoy, Desafíos Futuros, impulsado por la Corfu y que fue organizado por la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta. María Pilar es parte del programa de Mujer en las carreras STEM, de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, y además fue panelista permanente del programa Agenda de Género de Radio ADN por 2 años.
En el programa MBA USM dicta la clase de Gestión de la Diversidad e Inclusión. Bueno, y al igual que en las conferencias anteriores, y sin más preámbulos, invito a la profesora Gárate a que comience su conferencia. María Pilar, por favor, te escuchamos. Bueno, primero agradecer a Hugo por la presentación y a todos los asistentes. Hoy día quiero comentar con ustedes acerca de este tema, diversidad e inclusión, qué se nos viene, qué es lo que va a pasar ahora y de aquí en adelante con estos temas y las problemáticas que estamos visualizando. Y voy a compartir con ustedes una presentación. Así que sin más, entonces doy inicio y luego estaré disponible entonces para las preguntas hacia el final. Bueno, vamos a tratar entonces sobre diversidad e inclusión, los nuevos desafíos, y para partir en estos temas siempre es bueno dar algunas definiciones para entender de lo que estamos hablando, ya que también ha habido cambios en estas temáticas y es bueno repasar un poco a qué nos referimos con cada uno de estos términos. Y partiendo, ¿qué es lo que entendemos por diversidad? Y esto hace referencia a un estado de variedad, de desemejanzas o diferencias, y la diferencia propiamente tal alude a este concepto biológico social que señala, como dice ahí, que cada persona que compone la sociedad posee este conjunto de características que lo hacen único, irrepetible y por lo tanto irreemplazable en relación con los demás. Es importante señalar que hay muchos tipos de diversidad. Aquí en particular yo me voy a referir a 6, que son las que más comúnmente uno puede encontrarse, que corresponden a sexo y género. Sexo entonces entendido como este atributo biológico que es asignado al nacer, versus género. Entonces en este sexo hablamos de femenino y masculino, y respecto de género corresponde entonces a este constructo social, ¿ya? A través del cual, ¿no es cierto?, se entregan ciertas características que nos hacen, ¿no es cierto?, hombre, ¿no es cierto?, o mujer, pero en general corresponde, ¿no es cierto?, a un constructo social y por lo tanto podría cambiar este constructo dependiendo si nos encontramos en distintas culturas. Por otro lado, identidad de género corresponde a esta vivencia interna individual del género, es decir, cómo cada persona vive, ¿no es cierto?, su identidad y este constructo social, y ahí, por ejemplo, podemos tener entonces distintas identidades de género que podemos distinguir, y finalmente la orientación sexual, ¿no es cierto?, que es la capacidad de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de otro género, o puede ser también del mismo género. También están la otra diversidad a la que normalmente se hace referencia cuando tocamos estas temáticas, corresponde a la discapacidad, y ahí definimos personas con discapacidad, aquellas que presentan restricciones en su participación plena y activa en la sociedad. Tenemos también la diversidad generacional, ¿ya?, correspondiente a este distinto estado en el desarrollo físico de las personas, ¿ya? Y ahí en general nos vamos a referir entonces a estas diferencias de edades entre las distintas personas, y también la otra que es bastante importante y la que nos vamos a referir también, diversidad cultural. Y ahí vamos a nosotros entender como cultura, ¿no es cierto?, este conjunto de características aprendidas o tradiciones de las personas, ¿ya?, que incluyen manifestaciones sociales de una comunidad. Y lo que vamos a analizar un poco es cómo está Chile en términos de estas distintas diversidades y los desafíos que nos plantean. Respecto entonces de la discapacidad, vamos a mencionar un poco cómo ha evolucionado, porque como digo, la gracia de algunos de estos conceptos es que van evolucionando a medida del tiempo, y lo mismo, ¿no es cierto?, ha pasado con la discapacidad. Partió, ¿no es cierto?, hasta más o menos la mitad del siglo XX definiéndosela respecto de un modelo individual, es decir, que la discapacidad era considerada más bien como una variable biomédica. ¿Qué quiere decir esto? Que era un problema de la persona, por lo tanto las personas eran culpables de su discapacidad y su solución, por lo tanto, es la medicina. Se veía exclusivamente como un tipo de patología. Esto ha ido evolucionando y hacia el año 1976 se cambió a este modelo de entender la discapacidad como un modelo social. ¿Ya? En este segundo modelo se traspasa parte de la responsabilidad a la sociedad, es decir, esta discapacidad es entendida como una limitación en la actividad causada
por una organización y estructura social que tiene escasa consideración por estas personas que presentan discapacidad y por lo tanto las excluye. De esta manera, este segundo modelo traspasa algo de responsabilidad a la sociedad, pero todavía la solución sigue siendo inminentemente médica. Y ya al año 2020 se plantea este modelo biopsicosocial, en el cual la discapacidad, y su definición es que deriva de la falta de sensibilidad hacia la diversidad que representan las personas con discapacidad. Es decir, en este tercer modelo no solo le traspasa responsabilidad a la sociedad, sino que también al Estado. Y por lo tanto la medicina, que la solución sea médica, pasa entonces a un segundo plano. Hay también distintos niveles en que se puede presentar esta discapacidad, que sean deficiencias en funciones y estructuras. Por lo tanto, ahí el Estado debería, ¿no es cierto?, asegurar que se puedan suplir, ¿no es cierto?, estas deficiencias, que estas tengan relación con limitaciones en la actividad que pueden realizar las personas, y por último, ya en niveles más avanzados, que también impliquen restricciones en la participación. Respecto de la otra diversidad que estábamos hablando, ¿ya?, y es la diversidad generacional. Ahí es importante la clasificación que se da hoy en día a los distintos grupos, y se define como la generación Z a aquellos individuos que se encuentran entre los 11 y los 24 años. Su principal característica es la que es la generación de las aplicaciones móviles, de los nativos digitales. Los millennials, que están entre los 25 y los 39 años, generación de los 90, son los que vivieron la revolución tecnológica y de las redes sociales, y nos vamos a referir a ellos un poco más adelante porque constituyen hoy en día la mayor fuerza laboral. La generación X, entre los 40 y los 54 años, generación de los 80, la que nos tocó vivir la transición a la democracia, y los baby boomers, entre los 55 y 75, la generación de los 70, que les tocó vivir todo el periodo de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, y del mundo hippie. Y respecto de la diversidad cultural, vamos a definir entonces qué entendemos por cultura. Como dijimos, este conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad, y abarca no solo las artes y las letras, sino también los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. ¿Cuál es el problema entonces cuando uno quiere como medir la cultura? Y aquí nosotros distinguimos tres tipos, no tipos de cultura, pero maneras de medir la cultura. La manifiesta, que es aquella que nosotros podemos observar, y por lo tanto ahí es muy fácil entonces señalar que existen diferencias culturales, porque lo que uno está viendo es esta cultura manifiesta. Luego está la cultura superficial, que toma algo de tiempo reconocer y requiere que una persona ya se haya incorporado y haya pasado cierto tiempo en cierta cultura para poder entonces reconocer estas diferencias. Y está, ¿no es cierto?, aquella que es más profunda, que no se puede observar si es que uno ya no es parte del grupo, y por lo tanto esta toma más tiempo, y asimismo, como es más difícil de identificar, ¿ya?, es la que también es más difícil de modificar, porque hay ciertas entonces costumbres o tradiciones que están arraigadas en esta cultura profunda y que a veces suelen ser difíciles de modificar o pueden acarrearnos, ¿no es cierto?, también dificultades. Entre la cultura manifiesta, una de las más fáciles que uno puede identificar es, por ejemplo, en Chile, entre los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, y las personas inmigrantes. ¿Cómo andamos en términos de diversidad en Chile? Y revisando así algunos de los números o encuestas que podemos encontrar respecto de orientación sexual, ¿no es cierto? Y según publicaciones que hizo La Tercera y utilizando la encuesta CACEN del año 2015, ¿ya? Y esta fue la primera encuesta en la que se preguntó acerca de diversidad sexual. El 2017, entonces, el 98% de la población se declaró como heterosexual y ya había un 2% que reconoció ser parte de esta diversidad sexual. Respecto de discapacidad, ¿ya?, y con los datos del segundo estudio nacional de discapacidad del año 2015, ¿no es cierto?, el 16,7% de la población presenta alguna situación de discapacidad, y en este caso las mujeres, ¿no es cierto?, presentan mayor situaciones de discapacidad que en el caso de los hombres. ¿Qué pasa con la diversidad generacional?
¿no es cierto? Y acá también es tomada con datos que se extrapolaron del censo del 2017. Para el 2019, entonces, se esperaba que el grupo etario entre los 25 y los 39 años, que corresponde a la generación Y, supera los 4 millones de personas en el mercado, ya siendo la principal generación laboral del país. ¿Ya? Esa es la mayor masa laboral. ¿Qué sucede en términos de los pueblos indígenas? Y estas estadísticas se obtuvieron del Informe Anual de Estadísticas Culturales del INE del año 2018. Tenemos 77.878 personas que poseen el reconocimiento de calidad indígena, y los pueblos, ¿no es cierto?, mayoritarios, principales, son los mapuches, diaguitas y aymaras. Y en términos, ¿no es cierto?, de personas inmigrantes, ¿ya? También a través del censo del 2017 se censaron 750.000 personas nacidas en el extranjero, y mayoritariamente corresponden, y en orden, provenientes de Perú, Colombia y Venezuela. Y aquí viene la pregunta: luego de que hemos analizado la diversidad, hemos visto distintos tipos de diversidad y algunos y cómo esta se ve hoy en día en Chile, ¿quién define entonces la diferencia y el valor de la misma? Y ahí la respuesta es cada uno de nosotros. Y vamos a analizar lo que nosotros conocemos como sesgos inconscientes. Y vamos a definir entonces qué se entiende por un sesgo inconsciente. Corresponde al comportamiento humano que se ve influenciado principalmente debido a dos sistemas. Y aquí vamos a señalar de dónde vienen algunos de los conflictos. Un primer sistema, que es el de respuesta inconsciente, instintivo, emocional. Sus procesos son rápidos, automáticos, son los primeros en actuar, ¿ya? Y el problema de este sistema es que, como no es racional, es el que es más rápido, ¿no es cierto?, y automático. Y está el segundo sistema del comportamiento humano, que es aquel de pensamiento racional y deliberado, pero que actúa de manera más lenta. ¿Qué es lo que pasa con este primer sistema? Que se caracteriza, ¿no es cierto?, por ser procesos automáticos que ocurren fuera de la conciencia de las personas, son influenciados por las emociones, experiencias de vida y creencias, no reflejan necesariamente la intención de las personas, y el problema es que son muy difíciles de prevenir o detener. ¿Cuál es la ventaja? Porque acá uno podría distinguir algunos aspectos que son negativos, pero también estos sesgos, ¿no es cierto?, nos permiten prevenir de riesgos. Es decir, como dice ahí, son influenciados por las experiencias de vida. Significa que si yo veo a alguien con un arma, detecto, ¿no es cierto?, que puede ser una situación de riesgo, y por lo tanto son este tipo de características de estos procesos automáticos los que también están asociados a permitir la supervivencia de la especie. Así que, por otro lado, también parte de estos procesos son necesarios. ¿Qué pasa con estos procesos que son rápidos? Sí. Terminamos entonces sufriendo de estos sesgos inconscientes y somos víctimas de la ilusión de la objetividad. ¿Cuáles son los principales tipos de sesgos inconscientes que nosotros podemos detectar? El prejuicio implícito, que es uno de los más clásicos, que corresponde a la asociación de cierto tipo de personas con un determinado tipo de actividad, es decir, la manera como una persona se viste, ¿no es cierto?, o actúa. Nosotros ya la encasillamos en cierto grupo. Esperamos, por ejemplo, estamos hablando en educación, que las profesoras, ¿no es cierto?, de básica sean mujeres, y si nosotros nos encontramos con un hombre, nos va a parecer extraño. Entonces, debido a nuestra vivencia o a la cultura en que estamos, nosotros asociamos ciertas conductas, comportamientos, modos de vestir, tipos de personas, también a ciertas actividades. Está el favoritismo intragrupal, es decir, preferir a personas que son como nosotros y que nos dan más confianza. Lo que se conoce como el out-group, y es pensar que las personas que pertenecen a nuestro grupo son las más diversas y los otros no. ¿Ya? Y por lo tanto es nuestro grupo el que está actuando bien y no personas pertenecientes a otro grupo. El prejuicio personal, y eso es tender a sobreestimar nuestra contribución individual en los equipos, es decir, mis capacidades son mejores que las del resto. Y la última, que está asociada, ¿no es cierto?, a los conflictos de interés, y que corresponde a favorecer a personas cuyo interés también nos interesa. ¿Cuáles son el efecto de algunos de estos sesgos?
por ejemplo, la división sexual del trabajo y por lo tanto a hombres y mujeres, ¿no es cierto?, se les asocia ciertas características del trabajo. También y en términos de la incorporación, ¿no es cierto?, de las mujeres, lo que se conoce como el techo de cristal, ¿no es cierto?, o el laberinto, es decir, que tengan asociados también cierto tipo de labores y funciones. Crea también problemas de integración, porque debido al tema de favoritismo o estos perjuicios, ¿no es cierto?, implícitos, que dejamos grupos, ¿no es cierto?, o ciertas personas que quedan afuera. Se producen también cambios conductuales de personas que tratan de variar o modificar su conducta para poder ser integrados, ¿no es cierto?, y participar. Se producen también temas de discriminación, y ahí volvemos a ser no solo en el caso de mujeres, sino que también que en el caso de inmigrantes, y también a temas de segregación. Respecto también de estos prejuicios, pero de estos sesgos, ¿no es cierto?, inconscientes, ¿ya? Y me voy a referir un poco más a ciertas problemáticas que hoy en día estamos viviendo, y una tiene que ver entonces con la incorporación, ¿no es cierto?, de las mujeres y todo lo que tenga que ver con equidad de género. Y ahí, respecto de la división sexual, ¿no es cierto?, del trabajo, este es un concepto que se aplica, ¿no es cierto?, para analizar los roles sociales diferenciados por sexo. Corresponde entonces a un constructo cultural, ¿ya? Y por lo tanto se asoció a las mujeres, ¿no es cierto?, y a los hombres con ciertas labores específicas. ¿Qué hizo esto? Establecer, por ejemplo, que las mujeres estaban más asociadas a las labores de cuidado, ¿no es cierto? Y estas tareas, lo que produjo durante el tiempo, dado que estas labores de cuidado quedaron más bien en el ámbito personal, que las mujeres quedaban sin visibilidad ni reconocimiento social, porque estas tareas quedaron en el plano más íntimo, ¿no es cierto?, no en el plano social y político, y por lo tanto estas labores quedaron como dentro del hogar, y en términos, ¿no es cierto?, de visibilidad o reconocimiento social, ¿no es cierto?, no lo obtuvieron, que fue algo que no puedo decir que en otras épocas no fue así. Como ejemplo de esto, para presentarles algunas estadísticas ya del Ministerio de Desarrollo Social de la encuesta CACEN, ¿ya? Nos muestra el porcentaje de la población que se encuentra fuera de la fuerza de trabajo por razones de cuidado o quehaceres del hogar. Es decir, sea que se dediquen a las labores del hogar o que estén al cuidado de alguna persona que requiere, ¿no es cierto?, este tipo de actividad. Y si se fijan, hasta el 2017, la mayor parte de estas labores, ¿no es cierto?, la cumplen las mujeres, y ahí es importante también un dato, ¿ya? De una publicación del New York Times, que dice que en estos tiempos de pandemia, quienes más han sido afectadas, ¿no es cierto?, han sido las mujeres, ¿ya? Debido a que son las asociadas, como vemos aquí en esta encuesta, a las tareas de cuidado, y también, ¿no es cierto?, a las tareas de salud, de cuidado y de educación. Han sido las mujeres que han tenido, ¿no es cierto?, un trabajo más fuerte durante este periodo, particularmente en este periodo. Asociado también a estos temas, ¿no es cierto?, de inclusión y qué pasa con las mujeres en el mundo laboral, son uno de los tipos de diversidad que más se ha intentado trabajar, y algunos de los que son más aparentes. Nos aparece, ¿no es cierto?, este tema del techo de cristal y el laberinto, que son algunos de los temas asociados a estos sesgos inconscientes, y que dice relación con estas diferencias de oportunidades que viven las mujeres en comparación con los hombres cuando se enfrentan al mercado laboral. ¿Qué quiere decir? Que se ven los puestos más altos, parece que los pudiesen alcanzar, pero en la práctica, ¿no es cierto?, no logran superar esta barrera. Hoy en día, más que hablar del techo de cristal, el concepto es más del laberinto, y plantea que el camino existe para las mujeres que podrían alcanzar estos puestos, ¿no es cierto?, de mayor liderazgo dentro, ¿no es cierto?, de las empresas, pero, ¿no es cierto?, este no se encuentra fácilmente, ya requiere mucha perseverancia, de atención al progreso, y lo que les va a pasar es que van a tener que sortear una serie de obstáculos, muchos más de los que se les presentaría a un hombre, ¿no es cierto?, en la misma situación. ¿Cuáles son algunos de estos obstáculos que presentaría este laberinto? Prejuicio, es decir, que no haya mujeres, ni tenga precedentes, ni historia de otras mujeres que hayan llegado a esos cargos. Y hay prejuicios respecto de qué podría ser una mujer,
llegando a este tipo de cargos o puestos de liderazgo, una resistencia al liderazgo femenino, y aparecen comentarios como jefa mujer o rectora mujer, ¿no es cierto? Que allí hay una famosa entrevista de una de las rectoras de las universidades más grandes de Estados Unidos, que dijo: yo solo quiero que me llamen rectora y no rectora mujer, que ahí va también un sesgo inconsciente respecto a jefa mujer, rectora mujer, etcétera. Problemas con los estilos de liderazgo, y en general hoy en día se asocia a los líderes ciertas características que son más bien asociadas a los hombres, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en las mujeres, si es que se ve el tema, ¿no es cierto?, de ser más compasiva, de ser más comprensiva, etcétera, no son características que estén asociadas al liderazgo. Y por eso muchas de las mujeres tienen que adquirir estas características que son vistas y asociadas a el liderazgo, que más bien están asociadas a tipo de caracteres o características asociadas a los hombres. Adicionalmente está la demanda de vida familiar, es decir, hoy en día, y como vimos anteriormente, son las mujeres las que más, ¿no es cierto?, están dedicadas a estas labores de cuidado, y por lo tanto esta demanda de vida familiar implica que en sus horarios y en otras actividades estén más restringidas, y asociado con el último punto de baja inversión de capital social, significa que muchas de las actividades donde se pueden tejer las redes, ¿no es cierto?, y los lazos para ir subiendo en esta carrera profesional, las mujeres tendrían más dificultad de acceder por también estar dedicadas a labores de cuidado en el hogar. Entonces estas son parte de las dificultades que tendría este laberinto. ¿Qué consecuencias tiene ello? Y si uno empieza a ver, ¿no es cierto?, cuál es la participación de las mujeres, por ejemplo, en cargos de directorio, si uno ve todas las empresas que están cotizando, ¿no es cierto?, que forman parte del IPSA, ¿ya? No hay, ¿no es cierto?, mujeres presentes como presidentas, ¿no es cierto?, en los directorios, y su porcentaje, perdón, de participación en los directorios es bajísimo para las empresas del IPSA. Cambia un poco y se modifica para el sistema de empresas públicas, y ahí sí ha habido de parte del Estado, ¿no es cierto?, una intención por aumentar la participación de las mujeres en los directorios de las empresas, y ahí se ve un mayor aumento. Todavía son pocas las que son directoras, pero hay una mayor participación en los directorios, y en otras empresas públicas, luego también hay un poco más de participación de las mujeres, se mantiene la brecha, pero ahí se ve un esfuerzo y una intencionalidad por tratar de equiparar la participación en estos directorios de empresa. Partí esta presentación hablando de diversidad e inclusión, y acá vamos a hacer la diferencia con integración, ¿ya? Y la integración se entiende como la interacción de la persona en un círculo limitado dentro de la sociedad, y por eso la imagen aquí es muy clara. Entonces participan, pero también su participación está limitada, es decir, la persona se inserta y se adapta en un entorno, pero este no necesariamente está preparado para aceptarla, y por lo tanto puede no adaptarse al cambio. ¿Qué casos existen en esto? Como por ejemplo en las empresas mineras, cuando recién incorporaron mujeres, pues sí, tenemos una cuota de mujeres, las incorporamos, pero se dieron cuenta que los ambientes no estaban adaptados. Cuando comenzaron a manejar camiones, los camiones no estaban adaptados para ellas, los uniformes no estaban adaptados para ellas, las condiciones, la existencia de los baños, el tipo de calzado que utilizaban, etcétera, nada de eso estaba adaptado. Entonces ahí no estamos hablamos más bien de integración, de la idea de cumplir con una cuota, pero no es que necesariamente la empresa esté adaptada o dispuesto a hacerlo. Esto es a veces lo que pasa también cuando hoy en día se establecen estas cuotas. Voy a poner a ejemplo una conversación que tuve con el director de un observatorio bastante famoso en Chile, que llegó todo orgulloso a una reunión de Corfo diciendo que él había duplicado la participación de mujeres. Y cuando uno le pregunta, que ya está un poco acostumbrado en estas charlas, bueno, ¿qué mujeres son las que él incorporó? Entonces dice, y por favor, yo no tengo nada en contra de las periodistas, pero dice, no, incorporamos 2 periodistas y duplicamos nuestra cuota de mujeres. Entonces ahí uno dice, no es entender mucho el significado, porque el core del negocio de un observatorio son los astrónomos, y por lo tanto ahí no había ninguna incorporación de mujeres. Entonces esto es un poco cumplir con la cuota, ¿ya? Pero no ir, ¿no es cierto?, mejorando desde lo profundo o desde lo que se entiende como el core del negocio, ¿no es cierto?, la incorporación de mujeres
en estos temas. Y refiriéndonos a la diversidad, ¿no es cierto?, generacional, ¿ya? Hablamos entonces de que la mayor fuerza laboral del trabajo, ¿no es cierto?, correspondía a la generación Y, característica, ¿ya? Y por lo tanto son, como corresponde a la mayor fuerza laboral, significa que las próximas contrataciones o la próxima generación que va a estar después en estos puestos de liderazgo o entrando masivamente a la fuerza laboral van a corresponder a esta generación. Algunas de sus características, y es bueno entenderlos porque tienen maneras de pensar y ver, ¿no es cierto?, el trabajo diferente, es que no dejan la vida en el trabajo, es decir, complementan su tiempo con otras actividades, ¿ya? Son dinámicos, ¿ya? Y muchas veces pasa que se encuentran aburridos en los trabajos que tienen, ¿no es cierto? Y buscan un lugar que los motive, ¿no es cierto?, y los desafíe. Y así es cuando permanecen en sus trabajos, y por eso hoy en día escuchamos hablar de que pueden ir rotando de trabajos cada 1 o 2 años y dejan trabajo para irse, por ejemplo, un año a viajar por el mundo, a viajar, ¿no es cierto?, irse a Oceanía con una beca de trabajo, etc. El sueldo es un mínimo y por lo tanto la organización además debe ser capaz de entregarles mayores beneficios que los mantengan motivados, porque si no van a abandonar los trabajos. Son selectivos y también investigan hoy en día con anterioridad las empresas y ven si se acomodan a ellos o no, o puede pasar que si no se acomodan rápidamente, ¿no es cierto?, no les parezca y deciden cambiar de trabajo. Y para ellos también, ¿no es cierto?, la informalidad laboral no es un contra, sino que muchos de ellos pueden considerar esto una buena opción, ¿no es cierto?, porque trabajan por un tiempo y después pueden dedicar tiempo a otra actividad, ¿ya? Por lo tanto, tampoco van por algo que sea tan estable, sino que podrían considerar estos trabajos que son más informales. Respecto, ¿no es cierto?, de la diversidad en términos de sexo y de género, ahí podemos, por ejemplo, mencionar, y también, como les comenté recién, o hace poco se empezó a incorporar en la encuesta CACEN términos y preguntas sobre identidad de género. La discriminación, ¿no es cierto?, en el caso de parejas heterosexuales consultadas que sufrieron discriminaciones del orden del 17%, y los factores que ellos mencionan para la discriminación son el nivel socioeconómico, la apariencia física y la condición de salud. Y en el caso de parejas homosexuales, ¿ya?, este porcentaje aumenta al 45%, siendo la primera causa, ¿no es cierto?, de discriminación su orientación sexual o la identidad de género. ¿Qué entendemos también por segregación? Para poder después comentar todos estos temas, ¿ya? Es la percepción espacial de la separación de estos grupos sociales con una homogeneidad económica, social, cultural o étnica. Y así hacemos discriminación entre el término segregación cuando ya estoy hablando de un grupo. En Chile, uno de los casos más fuertes de segregación corresponde a la población indígena, que presenta, y también a través de encuestas realizadas, la mayor incidencia de pobreza que el resto de la población. Como ejemplo, ¿no es cierto?, para un niño que nace, ¿no es cierto?, en una población indígena, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que esté en condición de pobreza es mucho más alto, y en pobreza extrema también, ¿no es cierto?, es mucho más alto comparado con individuos que no pertenezcan a esta población. Y la pregunta entonces que nace es cómo avanzar frente a estas problemáticas de incorporación, ¿no es cierto?, de las mujeres, de estas diversidades sexuales, de la diversidad generacional, de la existencia de otras culturas, ¿ya? ¿Cómo podemos avanzar en estos temas? Y ahí la respuesta, ¿no es cierto?, corresponde a la inclusión social, ¿ya? La inclusión social debería ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque la inclusión social presenta ciertas características, ¿no es cierto?, y es que es centrada en toda la población, y si recuerdan la lámina que mostramos, ¿no es cierto?, respecto de integración, significa que todos están incluidos, que no hay límite, ¿ya? Está centrada en la resolución de problemas, pero a través de la colaboración, ¿ya? Está basada en los principios de equidad, cooperación y solidaridad. La inserción, y la idea es esa, es que sea total e incondicional, y sí implica, ¿no es cierto?, rupturas en los sistemas y transformaciones que normalmente van asociadas a transformaciones culturales que pueden ser profundas. ¿Cómo se define en términos prácticos la inclusión social?
como centrada en todos los sujetos y principalmente, como había mencionado, en elementos estructurales políticos, económicos e históricos que la generan. ¿Cómo logramos este objetivo? Para alcanzar, ¿no es cierto?, la inclusión social, debemos cumplir al menos con 3 aspectos importantes. Y el primero dice relación con desarrollar una cultura inclusiva, es decir, una cultura que valore lo diferente como un elemento inherente a la condición humana. El segundo elemento es asegurar mecanismos de participación, y si tenemos tiempo de comentar, y la pregunta que dejo lanzada, quizás luego de la experiencia vivida hoy en día del estallido social, ahora la pandemia, estos mecanismos de participación toman más relevancia, que deben permitir estos mecanismos de participación, ya construir o recuperar estos lazos con la sociedad, ejercer roles y ocupar posiciones en su sistema. Es decir, que efectivamente la gente sienta, ¿no es cierto?, que puede ejercer roles y ser parte de la toma de decisiones. Y finalmente, un régimen de derecho, ¿ya?, que sea reconocido y garantizado para todas las personas. ¿Cómo se desarrolla esta cultura social inclusiva? ¿Ya? Principalmente a través de la familia, ¿no es cierto?, y de la educación. Son las nuevas generaciones a las que tenemos que particularmente, ¿no es cierto?, inculcar todos estos aspectos que incluyen, que componen la inclusión social. En el caso de los mecanismos de participación, ahí donde pueden tener una gran influencia los líderes empresariales y las grandes empresas y conglomerados, ¿no es cierto?, de empresas. Y finalmente, en el régimen de derecho, debemos asegurar, ¿no es cierto?, que existan las leyes, ¿no es cierto?, apropiadas y los indicadores, ¿no es cierto?, que nos permitan medir como lo estamos haciendo, y que además existan las leyes que permitan que se produzcan estos cambios. En temas, ¿no es cierto?, de educación, algo que en el último tiempo ha tomado mayor valor es lo que se conoce como diseño universal del aprendizaje, ¿ya?, y que a su idea es dar respuesta a esta diversidad educativa presente en el aula. La idea es incorporar estrategias que desarrollen la motivación, que faciliten el acceso a la información, que amplíen las formas en que los estudiantes expresan sus conocimientos. Quizás, ¿por qué resulta dificultoso poder implementar este diseño universal del aprendizaje en las aulas? ¿No es cierto? Es que se requiere contratar más profesionales. Si yo incluyo niños que tienen capacidades diferentes en las aulas, significa que voy a tener que brindarles la atención para poder guiarlos, ¿no es cierto?, y efectivamente incluirlos en las aulas. Y eso puede tener, en términos de costos económicos, lo puede hacer más difícil. Cuando vimos en términos de los líderes empresariales y asegurar los mecanismos de participación, en uno de los últimos estudios que hizo a Deloitte, se distinguen 6 rasgos de los líderes inclusivos: su compromiso, es decir, que se comprometan con la diversidad, porque es un objetivo que no solo debería ser parte del objetivo de la empresa, sino que además se alinea, ¿no es cierto?, con los valores personales del líder. Tiene coraje y por lo tanto desafía el status quo, son humildes acerca de sus fortalezas y debilidades, son conscientes de los sesgos, y esto es algo importante. Todos somos o tenemos estos sesgos inconscientes, pero la idea es que uno sea capaz de identificarlos, y cuando uno los puede identificar también los puede trabajar, ¿ya? Y por lo tanto estos líderes son conscientes de estos sesgos personales, de los que afectan a la organización, y se autorregulan. Por eso digo, cuando uno los puede identificar, también los puede trabajar. También son curiosos, ¿ya? Tienen esta mentalidad abierta, con un deseo de entender cómo los otros ven y experimentan el mundo. Son tolerantes frente a la ambigüedad. Poseen inteligencia cultural, ¿ya? Es decir, tienen confianza y son efectivos en las interacciones culturales, y sienten que enriquecen, ¿no es cierto?, sus equipos de trabajo, la incorporación de otras culturas. Y finalmente son integradores, entendiendo como que son capaces de empoderar a las personas y crean ventajas del pensamiento de grupos diversos. ¿Qué es lo que logran estos líderes altamente inclusivos? Generar este famoso win-win, ¿ya? De por lo tanto generar muy buenos equipos de trabajo que además ayuden, ¿no es cierto?, a la gestión y al desarrollo de sus empresas.
Algunas características, ¿no es cierto?, de la inclusión social, en términos, si uno lo ve de empresarial, aseguran un trato justo, ¿ya? Es decir, son basados en las características individuales, ¿no es cierto?, y no en los prototipos, ¿ya? Se fomenta la personalización del individuo, ¿ya? En empresas, ¿no es cierto?, donde efectivamente yo estoy llevando a cabo inclusión social, se entiende y valora la singularidad de otro, se les acepta como miembros del grupo, ¿ya? Y la seguridad e inspiración, y la idea es poder fomentar en nuestros equipos que se expresen las ideas, ¿no es cierto?, y que exista esta motivación por el trabajo. ¿Qué pasa en términos de las empresas? ¿Ya? ¿Y por qué, no es cierto?, estos conceptos hoy en día están siendo integrados? Porque enfrentamos problemas de diversidad de mercado, es decir, la demanda está cambiando, tenemos a mercados emergentes, tenemos diversidad de clientes, ¿ya? Y hoy en día tenemos pequeños segmentos de clientes que esperan una mayor personalización de los productos y también de los servicios. Tenemos también diversidad de ideas, ¿ya? Y por lo tanto se requiere innovación para poder responder a estos cambios sociales, y hoy en día es visto que mientras más diversos son mis equipos y tengo gente que es diferente, de diferentes culturas, etnia, de que tengo diversidad, ¿no es cierto?, generacional y también de género, voy a tener otras ideas que van a enriquecer, y por lo tanto las empresas que hoy en día son más innovadoras son aquellas que tienen grupos de trabajo que son más diversos. Y lo mismo, diversidad de talento, ¿ya? Porque formando estos equipos diversos que sean multiculturales y multidisciplinarios, voy a fomentar entonces, como dije, la innovación. ¿Qué podemos hacer ahora con la última condición que requeríamos, ¿no es cierto?, para la inclusión social en términos de los indicadores? Es como hoy en día puedo medir estos atributos de las personas. Necesito, ¿no es cierto?, estos indicadores que me permitan identificar, ¿no es cierto?, esta diversidad, analizar las situaciones y por lo tanto poder visibilizar si existen situaciones de desigualdad o de discriminación, si no, no voy a poder ser capaz de atacarla. Y en términos de leyes, ¿no es cierto?, estos indicadores pueden dar paso, ¿no es cierto?, a que se puedan dictar leyes a que permitan velar por los derechos de todas las minorías. Algunos avances, ¿no es cierto?, corresponden, por ejemplo, a la Ley de Inclusión Laboral, la 21.015, está también la Ley Zamudio, la Ley Indígena, también se incorporó, por ejemplo, la norma chilena 362 de la igualdad de género y conciliación de la vida familiar y personal, está la Ley de discapacidad, ¿no es cierto?, la 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, y también está como algunas, ¿no es cierto?, de las leyes publicadas que están yendo, ¿no es cierto?, hacia solucionar algunos de estos temas. Y finalmente dejo planteado y dado, ¿no es cierto?, todo lo que hemos vivido en términos de desde el estallido social y la pandemia, ¿no es cierto?, la pregunta planteada es ¿cómo construimos inclusión social en tiempos de pandemia? ¿Se ve esta inclusión social como una solución a los problemas que se plantean en Chile hoy en día y en la perspectiva de lo que va a pasar una vez que avancemos a través de la pandemia y cómo va a ser, ¿no es cierto?, las empresas y cómo vamos a ver de ahora en adelante nuestra situación política y económica en Chile? ¿Ya? ¿Hace sentido, no es cierto?, seguir trabajando en la inclusión social? Así que ahí dejo planteada la pregunta y con eso termino mi exposición casi justo en el tiempo. Muchísimas gracias, profesora, por esta interesante exposición. Antes de pasar a las preguntas, quisiéramos agradecer todos los buenos comentarios que han dejado en el chat. Muchas felicitaciones, excelente presentación. Y tenemos comentarios de personas que nos están siguiendo desde lugares como Iquique, Antofagasta, Concepción, incluso de Bolivia. Así que tenemos un público bastante diverso. La primera pregunta la plantea Edgardo Mas. ¿En qué momento está Chile frente al espacio referido a la diversidad? ¿A qué país podemos mirar como ejemplo y qué tiene ese país? Creo que Chile ha ido avanzando en estos temas, no tan rápido como quisiéramos, pero sí ya, como digo, estamos avanzando en generar ciertas leyes, en generar ciertas cuotas y en motivar la participación, así que un buen tema ha sido poder empezar a medir y ha sido favorable que ya sea a través de la encuesta CACEN o del censo podamos obtener efectivamente
mediciones y algunos indicadores que nos permitan trabajar en la política pública. Recién yo creo que estamos en la etapa de medir, ¿ya? Y de empezar a compararnos. Países con los que nos podemos comparar, no sé si hay alguno que sea especialmente desarrollado, porque uno puede ver más bien a ciertos países y ciertas tendencias. Sí podemos mirar, al menos en aspectos de incorporación de las mujeres a ciertos países europeos, pero todavía queda este sesgo respecto de la incorporación, y es que si uno mira en países europeos ha avanzado la incorporación, por ejemplo, de las mujeres, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones y estos puestos de mayor relevancia. Sin embargo, todavía el cuidado de los niños y las labores de casa hacen que a cierta edad las mujeres abandonen estos temas por seguir, ¿no es cierto?, y dar continuidad a su vida familiar. Y por lo tanto, todavía, y sobre todo en países más occidentales, existe un problema sobre la valoración del cuidado. Y por eso es que el trabajo es importante en los países que han desarrollado más el tema de conciliación de vida familiar y laboral. ¿Ya? Más que ser un tema de mujeres, es un tema de respetar que existan espacios en que incluso quienes no tengan familia puedan dedicarnos cierto tiempo a otras labores, ¿ya? Y por lo tanto, la labor de cuidado que ejercen a las mujeres como sociedad sea valorada. Y en general en estos temas, quienes más han avanzado son las sociedades en las cuales estos temas de cuidado pasan a ser un tema de Estado. Y por eso, en general, en muchos países europeos y otros son los que pueden ir avanzados en estos temas. También hay algunos avances en países como Australia y otros, en que, como digo, estos temas de cuidado pasan a ser un tema de todos, un tema público, un tema en que el Estado interviene, y eso ha promovido, ¿no es cierto?, que se pueda avanzar en particular en estos temas. Bien, tenemos una segunda pregunta que dice, dado que se ha asociado más a las mujeres en el cuidado de integrantes de la familia, ¿es el teletrabajo más una complicación que un beneficio? Creo que eso es algo que vamos a poder evaluar después. Chile no estaba preparado para incorporarse al teletrabajo, es algo que llegó. Creo que las encuestas van a resumir ahora que para las mujeres probablemente ha sido más duro, ¿ya? Pero sí ha dejado a la vista, ¿no es cierto?, de que han tenido que ejercer este doble rol. Probablemente cuando las mujeres salimos a trabajar fuera, se ve todo el tema o trabajo que hacemos en la casa como posteriores al trabajo. En el teletrabajo ha quedado un poco más en evidencia, ¿no es cierto?, todo este tema de tener que hacerse cargo de todo el tema de cuidado. Así que yo creo que es algo que vamos a ir analizando, y que, nuevamente, yo creo que no es tema del teletrabajo o no, sino que va en un tema de educación de las nuevas generaciones, específicamente sobre el tema de cuidado, es decir, que se entienda que eso es una actividad que es valorada, que requiere mucho tiempo, ¿no es cierto?, y que se asuma, ¿no es cierto?, como actividades que son importantes y que son relevantes para la sociedad, mientras estos temas de cuidado, de educación, de cuidado de la infancia, de nuestro adulto mayor, no tomen relevancia desde el punto de vista del Estado y sean visibilizadas como actividades que son primordiales. Creo que ahí todavía vamos a tener una brecha que no vamos a poder zanjar. Pero en términos generales, yo creo que de la evaluación de este teletrabajo va a salir que las mujeres nos hemos llevado una carga más fuerte, y que estos temas de conciliación de vida familiar y laboral deberían comenzar a ser exigencias, porque eso también, como digo, es un aporte para los hombres, ¿ya? Y que permite también, ¿no es cierto?, poder ir que los hombres también participen de estos temas de cuidado y comience a haber, ¿no es cierto?, una mayor división de estas labores que fomenten que las mujeres también puedan llegar a estos puestos de liderazgo, que es donde ahora hacen falta. Tenemos una fuerte incorporación de mujeres que probablemente bajó en este tiempo de la pandemia, pero todavía no alcanzamos a estos puestos de liderazgo. Vamos con una tercera pregunta de Lorena Espinosa. Pregunta, ¿cómo hacer frente a la discriminación cuando no tenemos un líder inclusivo? ¿Dependemos de un cambio que aún está en curso? ¿Un cambio legal, por ejemplo? Uy,
difícil, porque creo que aquí yo hace poco hice también una charla para un grupo de mujeres ingenieras y partí con una foto que era muy decisiva, que era mostrar, por ejemplo, a los rectores de las universidades del CRUCH, y no había una sola mujer. Hoy en día tenemos una rectora, ¿ya? Pero partimos en ni siquiera colocar empresa, sino que ya en temas de educación, ¿ya? Y ahí vemos que existe esta falta de mujeres. Creo que lo que queda ahora es apoyar a aquellas mujeres que están tratando de asumir puestos de liderazgo, ¿ya? Cuesta, y por lo tanto ahí es necesario que exista el apoyo. Creo que para eso ser sororas entre las mujeres es vital, ¿ya? Porque tenemos que apoyar a las mujeres que se están atreviendo a asumir estos puestos de liderazgo y trabajar en conjunto. Creo que por ahí va la manera. Seguir exigiendo estas cuotas, que aunque a algunos no les guste mucho, significa que lo que hacen es que exista la posibilidad de buscar, dado que hay pocas mujeres para ciertos cargos, pero existen, que se las busque, ¿ya? Porque la idea de estas cuotas no es que llegue personas que sean menos capacitadas, sino que se busque. ¿Y por qué? Porque a las mujeres les cuesta mucho más llegar a estas instancias. Y de ahí, ¿no es cierto?, presionar con el apoyo de otras mujeres. A partir del movimiento feminista, creo que ahora es mucho más fuerte. Y esto creo que ha sido llevado por empresas internacionales que están exigiendo cuotas de participación, y estas se están transfiriendo también a empresas nacionales, y ahí la idea es aprovechar, ¿no es cierto?, a estas cuotas para seguir incorporando mujeres. Pero el trabajo es largo y lamentablemente las estadísticas no nos ayudan mucho, porque dicen que al ritmo que vamos, en 100 años llegaríamos a un tema de equidad. Okay. Una pregunta de Roberto Saavedra. Dice que en general los problemas étnicos, culturales, de género y otros han evolucionado, pero hay un problema actual que no se ve ningún avance, que es la población adulto mayor. ¿Debería existir un incentivo del Estado en la contratación de este segmento? Oh, creo que como van las tendencias ahora de sobrevivencia, creo que el aumento de la edad de jubilación va a ser un factor que yo creo que se viene prontamente. Por lo tanto, nos va a pasar esta convivencia de tener distintas generaciones trabajando. Y sí, creo que es un tema presente. No creo que es algo que se haya tocado, pero va a ser relevante. Creo que hoy en día no está especificado ni hay en particular, ¿no es cierto? Se está tratando más bien el tema de mujeres, el tema de discapacidad, ¿no es cierto? Incluso el tema de inmigrantes y diversidad cultural, pero es un muy buen tema, buena pregunta, y creo que en eso por ahora no hemos visto mayores avances. Nada más que la presión que va a haber por los periodos de jubilación que van a extender sí o sí, ¿no es cierto?, estos trabajos, pero la idea es de qué manera los extendemos, y la posibilidad real de que adultos mayores, ¿no es cierto?, puedan seguir activos profesionalmente. Tenemos otra pregunta de Leonor Paso. Dice, ¿cuáles son las áreas claves de la empresa donde se deben tomar medidas para aumentar la diversidad? Recursos humanos, dirección general, ¿y qué medidas concretas recomienda? Esa es una buena pregunta. Y es algo que siempre nos toca cuando lo hemos discutido en el curso. Lamentablemente en esto no hay receta. Si uno lee estudios o lo que han hecho las empresas, en general hacen recomendaciones, pero no hay una receta a seguir de lo que debiesen hacer. En general lo que sucede es que las empresas se enfocan en algún tipo de diversidad. Normalmente enfocarse en todas hace que los programas tampoco sean efectivos, y en general se enfocan en uno o dos tipos de diversidad que son las que comienzan a trabajar. Y eso más bien responde a un análisis o a un diagnóstico que se haga al interior de la empresa, donde podrían identificar cuáles de estas diversidades quieren trabajar. Y la manera de trabajarlo, como digo, no hay receta. Hay programas que han dado éxito como otros no, y en muchos de estos casos depende siempre del compromiso que tengan las direcciones y gerencias con estos programas. Y es como, vuelvo al caso del observatorio, ¿ya? En ese caso tenemos un director que no entiende el sentido de un programa de diversidad.
¿ya? Entonces no es el aumento por el aumento de cuota, sino que es el aumento porque yo estoy comprometido de que esto va a ser un aporte valioso. En general eso es lo que enriquece a los grupos de trabajo, el efectivamente considerar que yo voy a tener estos programas de diversidad, ya que voy a trabajar alguno de estos temas y que haya un compromiso real por hacerlo. El resultado, si estos son bien trabajados, significa que le va a aumentar siempre el valor a la empresa. Cuando no funcionan es porque considero, por ejemplo, que si incorporo una sola mujer en un grupo que es muy grande y por lo tanto no le doy la opción ni el espacio para que ella pueda participar y efectivamente haya inclusión y no sea solo integración, probablemente no voy a ver ningún efecto. Entonces por eso es difícil dar receta, pero en general requiere compromiso. Lo que sí, cuando los grupos funcionan de manera, ¿no es cierto?, esta inclusión se hace de manera eficiente, y voy a dar un caso personal. Nosotros pertenecemos a una universidad en la que mayoritariamente, a su nombre, de carreras que son súper técnicas, que somos muchos ingenieros, y en el equipo en que yo comencé a trabajar, incorporamos, por ejemplo, una profesora de historia, y puedo decir que mujer además. Y fue súper difícil, porque pasar de, como uno dice, este favoritismo intragrupal, de tener puros ingenieros, el trabajo era muy sencillo, nos entendíamos todos, incorporamos a esta profesora, incorporamos a alguien del área de diseño, ¿no es cierto? Y además diseño audiovisual, y nos cambió completamente el equipo. El primer tiempo fue difícil, porque sus opiniones, mientras todos estábamos de acuerdo, ella no estaba de acuerdo, pero puedo decir que el resultado fue extremadamente bueno. Ahí uno se da cuenta que uno pierde mucho de opiniones de personas que estudiaron profesiones distintas, que son de culturas distintas. Incorporamos también, nos llegó a personas con las que estamos trabajando que son de Venezuela, que tienen otra manera también de analizar los problemas. ¿Hace más difícil la toma de decisiones? Sí. ¿Es más complejo el trabajo en cierto momento? Sí. ¿Nuestras soluciones han sido mucho mejores? De todas maneras. Y hemos logrado, ¿no es cierto?, dar satisfacción a un público mucho más amplio por lo mismo, por nuestro equipo ser mucho más diverso. Entonces sí tiene sus complejidades, sí. Cuesta al principio, sí. Requiere de tener paciencia y comenzar a comprender, pero es posible aplicarlo si es que uno tiene el compromiso. En eso pasó en nuestro equipo. Es posible, pero es difícil, como digo, poder dar recetas. Muchas gracias. Y ya que estamos hablando de educación superior, acá hay una pregunta que dice, ¿qué rol juegan las instituciones de educación superior a la hora de disminuir la brecha de género? ¿Se toman medidas para impulsar la participación femenina, más aún en carreras de tipo ingeniería, que son generalmente masculinizadas? Exactamente. Creo que nos falta, y falta también, y creo que las instituciones de educación superior no son muy distintas a las empresas. Por eso partí comentando acerca de esta foto del CRUCH. Hoy en día también, si analizamos la participación de mujeres en lo que serían las vicerrectorías, ya que serían como los directorios de las empresas, hay un muy bajo porcentaje de mujeres que participan, y en general las vicerrectorías son nuevamente las asociadas a temas de cuidado. Entonces la vicerrectoría de asuntos estudiantiles, pero no tenemos mujeres en las vicerrectorías académicas, en las vicerrectorías de investigación o en la vicerrectoría de finanzas. Entonces estamos siguiendo el mismo circuito. Sí, desde el movimiento feminista, ¿no es cierto?, ha habido preocupación por las universidades por trabajar los temas de protocolo de acoso sexual, y eso ya ha hecho que sea un cambio significativo en la manera como los profesores y funcionarios comienzan a entender estos temas. Así que yo creo que ha habido avance, pero sí nos falta tanto a las académicas, ¿no es cierto?, y profesoras, por también atrevernos en avanzar en esta área, y también ser solidarias con aquellas colegas que están, que quieren optar a estos mayores cargos. Pero sí, todavía tenemos brechas que son importantes, pero estamos trabajando y esperamos que nuestras nuevas alumnas y las que vienen, ¿no es cierto?, ya puedan ver estos cambios. Muchas gracias, profesora. Estamos muy agradecidos de todos los comentarios y quedaron muchas preguntas en el tintero que se las vamos a hacer llegar a la profesora para que pueda quizás responder de una manera indirecta. Les
Les agradecemos por su participación y para dar cierre a esta actividad invitamos nuevamente al director del programa MBA USM, doctor Hugo Osorio. Director, tiene la palabra. Bien, muchas gracias Isabel, muchas gracias Pilar por su excelente exposición. Muy buenos comentarios que se los vamos a hacer llegar. Agradecemos también en el nombre del programa la presencia y participación de cada uno de ustedes mediante sus preguntas a nuestros expositores. Tuvimos una gran audiencia en cada una de nuestras conferencias en este ciclo de MBA Mirando hacia el Futuro y como bien lo hemos repetido, celebrando nuestros 20 años de existencia como uno de los principales programas profesionales en el ámbito del management, tanto a nivel nacional como internacional. En estas 4 conferencias se trataron temas como la globalización, la economía mundial y latinoamericana en tiempos de pandemia, innovación y transformación digital. Y hoy, como ya lo expuso la profesora, la diversidad e inclusión. Quiero agradecer a los 4 conferencistas por sus excelentes clases magistrales, al doctor John Sirio desde la Universidad de Arizona, al profesor y consultor Cristian Rayo, al profesor y consultor Arturo Herrera, y por cierto la doctora María Pilar Gárate, todos también profesores de nuestro programa. Finalmente, y junto con agradecer nuevamente a cada uno de ustedes, y agradecer infinitamente a todo el equipo MBA USM que hizo posible poder llevar hasta ustedes estas conferencias, y al personal de la Dirección General de Comunicaciones de la Universidad Técnica Federico Santa María, por su permanente apoyo a estas transmisiones, los quiero dejar a todas y todos invitados a futuros webinars y actividades que vamos a seguir desarrollando. En los chats siempre nos dijeron buenas iniciativas, ojalá sigan más, y las vamos a seguir desarrollando, como un aporte a empresas, organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, con y sin fines de lucro, de tal forma de seguir siendo un aporte a cada uno de los integrantes de nuestra sociedad. Y tal como se declara en nuestra misión como programa, seguir contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de la humanidad y aportando a encontrar soluciones a los problemas contemporáneos de una manera ética y responsable. Así que los esperamos en futuras actividades. Muchas gracias y hasta pronto.